sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Con Zapas La Piedad, pagar tu servicio de agua es más fácil. Realiza tu pago en línea, paga tu recibo desde tu hogar siguiendo estos pasos. Ingresa desde nuestro portal www.zapaslapiedad.gov.mx, da clic en pago en línea o envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 352-125-4131. Sigue los pasos que te indican. Ingresa tus datos bancarios y ¡listo! Tu pago se reflejará en un periodo de 24 horas hábiles. Desde tu hogar, evita filas y ahorra tiempo con tu pago en línea. Zapas, por una cultura del agua. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverle a saludar en esta emisión de estos programas de Todas las Voces. Me da mucho gusto y para mí, como siempre le digo, es un privilegio entrar a sus hogares, entrar a sus dispositivos. Si usted nos ve por nuestra señal televisiva, si nos ve a través de su computadora, de su celular, de su laptop, pues recuerde que somos Videa Más Media, televisión, web y radio, o nos escucha a través de Videa Radio. Gracias, de verdad, por darme el privilegio de poderme comunicar con usted. Y déjeme decirle que hoy estoy muy contento. Bueno, siempre estoy yo contento, soy un hombre feliz y siempre que hago programa estoy contento porque trato de traerle invitados que puedan ayudarnos, que puedan servir de inspiración, que puedan servir de iluminación. Y hoy tengo una invitada joven, una profesionista, una profesional, a la que le doy la bienvenida y le voy a pedir que ella sea la que se presente y que nos diga quién es y qué hace. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Martínez, soy psicóloga y pues estoy también muy contenta de estar por aquí. Cuando me hicieron la invitación sí dije, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué tengo que preparar? Pero ahora comprendo que es un espacio para compartir, efectivamente, en donde podamos cada uno desde nuestra trinchera y nuestra poca o mucha experiencia aportarle a la sociedad y estoy muy contenta de estar por aquí. Gracias, Mónica. ¿Cómo te dicen? Me dicen, tengo apodos, me ¿Sí? dicen, sí. Pero el que te gusta, porque luego hay apodos que no nos gustan, ¿no? Pues lo que pasa es que la gente que me conoce de toda la vida me dicen Mona, es un apodo que no me he podido quitar toda mi vida, pero ya tiene un par de años, algunos 4 años, que ya la gente me ubica más como Moni o Mónica. Moni. Bueno, Moni y Mónica. ¿Por qué invité a Mónica? Mire, déjeme decirle algo. Durante mucho tiempo, por diversas situaciones, los que me conocen saben que me he dedicado por muchos años al desarrollo humano y a la terapia desde otro sentido, pero últimamente me ha preocupado mucho, Moni, Sí. la situación de pareja, la situación de familia. Y pues no quisiera aquí mencionar casos ni nombres, ni siquiera los que se han viralizado o los que se han hecho muy trascendentes por la prensa, la televisión, Claro. porque la idea no es ni juzgar, ni exponer a nadie, mucho menos revictimizar. Pero me ha preocupado mucho que como que cada vez más vemos que los conflictos de pareja se polarizan demasiado. Así es. Y como que ya no hay ni la disposición
ni el ambiente, ni las ganas. Pues no sé, no quisiera quitarle la palabra que ya, o decir que ya no hay amor, sino ya no hay quizá la voluntad. Voluntad. O conciencia, yo lo llamaría conciencia. Fíjate qué término tan acertado das, porque sí necesitamos conciencia para actuar de manera mejor o más asertiva. Claro. Y me preocupa que por muchas situaciones, unas por moda, otras porque no hay conciencia, porque a lo mejor las heridas han sido muy grandes y luego te unes a otros círculos que menos conciencia te dan, que se ha polarizado y ya no hay esa voluntad y conciencia para construir juntos y superar las dificultades de pareja. ¿Tú cómo ves? Así es. Yo creo que justo por eso propongo la palabra conciencia, porque creo que parte de ahí el hecho de que muchas parejas alcanzan a ver las problemáticas que hay, porque evidentemente están activas en su día a día, pero la capacidad de tomar esas problemáticas y hacerse cargo, creo que es el verdadero conflicto. Yo no creo que no vean las situaciones que hay, aunque a veces sí necesitan algún profesional, algún amigo, algún conocido que les diga, oye, veo como que están tratándose de esta manera, están actuando de esta forma. Sí es necesario de pronto que alguien de afuera se los diga, pero creo que si los seres humanos fuésemos más conscientes de nuestro día a día, nosotros mismos al reflexionar 5 minutos cada noche, cómo me fue hoy, qué hice, qué dije, qué pude haber dicho diferente, cómo respondí ante tal situación. Yo creo que con unos minutos que le diéramos cada día a nuestra vida, esto nos provocaría que los seres humanos fuéramos más conscientes de la importancia que tiene tener hijos en casa. Oye, fíjate que estás diciendo algo. Si usáramos cuando menos 5 minutos sí, un par de para minutos. lo que se llama examen de conciencia, por llamarlo de una manera, o para revisar nuestro sí, día. En psicología se llama introspección, un vistazo. Pero hay un aparatito o muchos aparatitos que no nos permiten eso. Sí, claro. Porque a veces hay quien está tan pegado a esos aparatitos que llega el momento de dormir y se duerme por el cansancio. Con esa estimulación. Y con un mal sueño porque tiene esas estimulaciones claro. de todo lo que produce, que bueno, pues algún día hablaremos también de ese tema, de todo lo que produce el abuso de esas cuestiones. Tecnológicas. Pues ¿a qué horas lo hace si no hay ni siquiera la conciencia para darnos sí, esa claro. introspección? Sí, claro. Nos pasa a nosotros los psicólogos con los adolescentes, cuando tú les planteas cuántas horas, ya todos los dispositivos modernos tienen un apartado que te indica cuántas horas tienes en el celular, inclusive te clasifica 4 horas en TikTok, 2 horas en Instagram, 5 horas en Facebook, te clasifica en qué aplicación es que más invirtieron o gastaron su tiempo. Y es sorprendente cuando abordamos estos temas con los jóvenes. ¿Por qué hago como hincapié en los jóvenes? Porque creo que algunos de los psicólogos o la mayoría estamos de acuerdo en que la edad de las personas que más van a terapia son los veinteañeros. Es lo que más nos llega a terapia. Entre 20 a 30 años son los que más acuden a esa consulta psicológica por cuestión de, yo creo que tiene que ver bastante con la identidad. Y justo que llega una etapa de la vida, cuando terminan la carrera, en donde no se escucharon. Fue primaria, secundaria, prepa, luego se van a la universidad y cuando salen de la universidad, cuando egresan, justo ahí viene cierta crisis en donde las personas empiezan a cuestionar dónde estoy, para dónde voy. Ok, ya se acabó como toda la parte académica, ¿qué sigue? Ahí es cuando ya te topas en una realidad muy distinta a lo que un profesor o un directivo o personas que te acompañan en la escuela te van guiando, ¿no? Pero cuando ya te toca a ti el trabajo solo, creo que ahí viene un reto muy grande. O sea, cuando vas realmente a la jungla de asfalto sí. que dice, o sea, a la vida real, ¿no? Sí, a la vida real. A lo mejor cuando empiezas a batallar, inclusive, pues para conseguir trabajo. Sí, claro. Y ves que vas y metes solicitudes y que no hay nada, o que hay algunas alternativas, pero pues no tan interesantes, o que ya tuviste la oportunidad. Y me gusta mucho, creo que era una frase, no sé si de Bill Gates, no la recuerdo ahorita porque luego el Alzheimer me llega, no sé si de Bill Gates o de Steve Jobs, que decía, si ahorita te quejas de un profesor duro, espera que tengas un jefe. Y entonces... O al maestro que es la vida. Sí. La vida es dura. ¿No? Fíjate, la vida no nos lo lanza suavecito. No. Yo te voy a decir una cosa y fíjate que mencionas algo muy interesante.
cuando a veces me toca hablar y decir sobre la vida, yo les digo que es, entre las facetas que tiene la vida es una Sí. maestra. Y de las antigüitas, Ujú. de esas de pellizco, Sí. de borrador. No te lo va a explicar paso a pasito, ni te lo va a explicar Así con es. peras y manzanas. Es con dureza. Sí, la vida es dura. Ujú. Y entonces ahí te empiezan a llegar porque se sienten desarticulados. Así es. O sea, pues allá tenía los amigos, allá tenía los maestros, allá entre la clase y los amigos y la chorcha y las redes me sentía que tenía contención o yo creía que tenía tenía el control contención, sobre mi o que vida. tenía el control sobre mi vida. Y cuando terminan, ahí se dan un golpe de realidad. Y yo, bueno, creo que me desvío un poquito en No, el no, hecho no, de... adelante, creo que el tema de está hablar siendo de interesante. de los jóvenes, porque yo creo que de ahí parte que cuando se vuelven pareja y se vuelven padres, fue muy poco el tiempo que se escucharon. Entonces, cuando ya un joven de, no sé, 24, 25 años se enamora, no sé desde qué punto se enamora. Si se enamora desde el vacío, si se enamora desde la soledad, si se enamora desde la presión social, si se enamora desde la necesidad de cumplir con los Roles estereotipos, de- los que- estereotipos o los roles sociales que traen generación tras generación. Yo creo que por eso me fui hacia allá, al entender o tratar de entender qué pasa con esos padres que no son conscientes del impacto que tienen sus palabras, sus acciones en la vida de los hijos. Yo creo que parte desde ahí, de personas que hoy en día cada vez se escuchan menos. Entonces, si yo no me escucho a mí, si yo no sé yo quién soy, qué quiero, qué no quiero, qué permito, qué no permito, ¿cómo yo, sin herramientas, voy a armar a un ser que verdaderamente viene sin herramientas, que realmente necesita mis herramientas para existir? Y si yo como adulto no tengo herramientas, no le voy a poder ofrecer algunas a mis hijos. Entonces, yo A creo ver. que por eso me desvío un poquito, pero tiene sentido. No, es que eso nos va a ayudar mucho para ahorita que ahondemos en la situación. A ver, déjame retroceder un poquito Sí, hacia el noviazgo. Porque se supone que el noviazgo era para conocernos. ujú, Pero si el noviazgo aún en nosotros, los que ya pintamos canas y que ya tenemos matrimonios adultos, fue, no sé si le sea la palabra correcta, deficiente o insuficiente quizá, sí, ujú. mejor, a lo mejor dicho más bien, fue insuficiente. ¿Tú crees que ahora todavía es más insuficiente? Lo que pasa es que es complejo porque creo que antes, si hablamos, no sé, de 50 años atrás, los noviazgos eran tan distintos a los de ahora, ¿no? Pero si comparamos los noviazgos de las personas que hoy tienen 60, 70 años en adelante, los noviazgos de los que ahorita tienen 40, 50, y los noviazgos de los que ahorita tenemos 20, 30, tan solo en 20 años de diferencia entre estas etapas hay muchísimos cambios. En el noviazgo de hoy en día, para empezar, ni hay noviazgos. Para empezar, para que en la Ahora sí se hace realidad heterosexualidad, esa burla que decía novio, sí, o sea, no hay. No hay, de verdad les cuesta mucho trabajo el vínculo, les cuesta mucho trabajo el compromiso que implica el decir ya es mi novio o es mi novia, les cuesta mucho trabajo. Creen que ese peso es bastante carga y prefieren llevar ese famoso... Somos cuates con derechos. Ajá, los amigos con derecho, que hoy son free, que hoy son muchos términos que utilizan los jovencitos, y en donde esa falta de capacidad o de credibilidad sobre ellos mismos, el decir, claro que yo puedo llevar la batuta de un noviazgo, ¿por qué no? Porque Dudan. exige compromisos Porque y exige, normas ajá. y reglas. Sí, acuerdos, por supuesto, responsabilidades, también derechos, y muchos jóvenes ya no están dispuestos a eso. Pero luego pasa esa faceta en las que a los 23 en adelante, 25, 27, se sienten que se les fue el tren, que ya no van a lograr una pareja estable, entonces prefieren viajar o ir por ahí sin pareja, lo cual es muy válido, pero creo que muchas veces hay mucha diferencia entre un joven de veintitantos que elige ser soltero, hay mucha diferencia al soltero que le toca ser soltero por miedo al compromiso, por miedo a lo que sigue, por miedo a la maternidad, por miedo a proveer, por miedo a esos roles muy arraigados todavía en la sociedad, les da temor. En cambio, los adolescentes o jóvenes ya adultos que deciden, yo elijo esta vida, pues evidentemente esos jóvenes la viven de manera muy plena, porque viajan, porque estudian, porque trabajan en muchos como perfiles, se permiten conocerse a través de varias facetas. En cambio, el joven que no se permitió comprometerse desde el amor,
le va a conflictuar bastante en la vida, porque sí quería un amor, sí quería una vida de pareja o sí quería formar una familia, pero no supo cómo. Fíjate, te iba a preguntar eso yo, y tú ya me lo respondiste. Y te iba a preguntar, ¿no quiso o no supo? Ya dices, no supo. No supo. Porque No era el por deseo, no era multifactorial. falta de deseo. O sea, por multifactorial, Sí. el entorno, la misma situación de los grupos con los que vas conviviendo, lo que este mundo te va planteando, las famosas propuestas de ciertas corrientes que la sociedad misma te va planteando, Sí. y de repente no sabes por dónde entrar. Sí, yo creo que eso le pasa bastante a la juventud, entonces yo creo que desde ahí van las complicaciones, desde el no conocerse a sí mismos, no alcanzar a conocer a la pareja lo suficiente, digo que yo creo que nunca es suficiente, quienes estamos en pareja sabemos que realmente... Vamos cambiando. Sí, vamos cambiando y que apenas conoces una parte cuando de pronto ya hay otra y dices, ay, ¿en qué momento llegó esta otra capítulo, ¿no? Este otro capítulo de la serie, ¿en qué momento llegó? Sin embargo, creo que el noviazgo tenía una función muy importante que era justo eso, conocerse, cuestionarse, preguntar, ¿no? ¿Qué estás dispuesto tú en tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? Para ver si eso que tú deseas y eso que yo deseo empata. Pero ahora ni siquiera saben qué desean. Fíjate desde lo qué individual. importante palabra estás diciendo. Discúlpame que te vuelva a interrumpir, no porque pasa esto nada. está siendo bien iluminador. Sí. Empatan. Porque hoy también desde muchas posturas se ha dicho, no, es que no tienen que empatar los ideales. Y yo creo que sí, Una cosa es que por amor podamos ponernos de acuerdo y ceder, yo cedo en estas cuestiones, Claro. tú cedes en estas, pero tiene que haber un punto de acuerdo y tiene que haber una visión conjunta, Sí, claro. aunque no sea totalmente igual. Sí, claro. Pero deben haber puntos en común que empaten, Sí, si no, claro. ¿cómo vamos a construir, no? Sí, claro. Hay una teoría psicológica que explica muy interesante esa parte, se llama la simbiosis afectiva. La simbiosis se explica con dos círculos, en donde este círculo soy yo, este círculo eres tú, y la unión que hay entre esos dos círculos, la cual debe ser pequeña, pero lo suficientemente fuerte para sostener esa unión. Esa unión, justo eso es la clave que se menciona respecto a, ok, si este es tu mundo, este es el mío, pero ¿qué compartimos? Compartimos un objetivo, compartimos una meta, compartimos algún sueño, compartimos que queremos ser padres, compartimos que queremos viajar por el mundo. ¿Qué compartimos? Porque sí, claro que la individualidad es importantísima y hay que cuidarla y nutrirla siempre, pero en esa unión, en esa simbiosis que es esa conexión, tiene que haber ese compartir. Si no hay un compartir, entonces por eso entra esa lucha de poder, esa lucha de egos, en donde no es que yo quiero eso, sí, pero es que yo quiero lo otro. Entonces mejor no compartan. Si no están dispuestos a ceder, si no están dispuestos a dialogar, a llegar a acuerdos, la realidad es que es mejor que no compartan, porque luego hablábamos hace ratito antes de arrancar el programa, en donde termina como todo ese efecto negativo en los hijos. Por supuesto que los hijos alcanzan a ver cuando el papá y mamá no empatan. Cuando en el hogar hay todo menos simbiosis, ¿no? Menos unión, hay todo menos conexión, hay todo menos esta necesidad o no necesidad, sino esta satisfacción de saber que es un lugar seguro en el que yo hijo, yo hija, puedo acudir para sentirme bien. ¿Y qué hacen ya muchos adolescentes? Y eso pues tiene ya generaciones, ¿verdad? Que mejor huyen de casa porque hay lugares que dan más plenitud o dan más tranquilidad que el mismo hogar. Y eso es muy riesgoso porque luego por encajar o por buscar un entorno, pues Al que pueden pertenecen. escoger un lugar que en lugar de ayudarles, pues los van a esclavizar. Sí, claro. Porque pues pueden terminar con grupos Delictivos, drogas, adictivos y demás, Sí, ¿no? claro. Por la huida. Porque además ahí pues se sintieron pertenecer. Ajá. Porque los recibieron Sí. y dijeron, aquí sí me reciben, aquí sí, aunque de manera riesgosa, pues me siento como uno de ellos. Y confunden eso y qué triste. Fíjate, déjame ir preparando el terreno para entrar a la cuestión que inicié con la pregunta de los conflictos Sí. de pareja y demás. Hay una sensación en mí Sí. que mucho de las polarizaciones que están teniendo sobre todo
las mujeres es por la corriente feminista que desde hace años empezó a nuestro país, nuestro continente a llegar. Y de repente las mismas instituciones, tratando de aparentemente responder a eso, pues fueron siguiendo ese curso de situaciones de doctrinas, Sí. Y fueron creando instituciones, que de repente esas instituciones se convirtieron más que en soporte, más que en iluminación. O movimientos positivos, ¿no? Exactamente, Sociales. o movimientos positivos, se convirtieron en distorsiones que no le ayudaron a la mujer. Porque yo digo, está bien, los hombres hemos tenido mucha culpa también, nuestro machismo, nuestras limitaciones para herir a las mujeres y se sintieran de esa manera. Pero yo creo, a mí me gusta decir, no es ni machismo ni feminismo, sino es feminidad y masculinidad. Okay. Porque ni la mujer debe ser enemiga del hombre, ni el hombre debe ser enemigo de la mujer. Somos distintos, pero ambos nos necesitamos. Pero pienso que de repente esas instituciones fueron también distorsionando más la figura de la mujer y le abonaron al conflicto y de repente también es algo que impide que en las parejas pueda haber ese acuerdo, esas ganas de corregir lo que esté mal, del diálogo, si nos empiezan a polarizar. Así es. Y entonces el feminismo y el machismo empiezan a imperar y no permiten que los egos se dobleguen. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que a lo mejor parte desde el nombre, ¿no? Que el hecho de que se llame feminismo y machismo ya clasifica. Acá las mujeres, acá los hombres, y creo que desde ahí parte el hecho de que las mujeres, sí, efectivamente, generaciones atrás a las mías, pues pasaron por muchísimas cosas. Todavía es algo que increíblemente seguimos viendo en consulta, jovencitas que les prohíben cómo vestirse, que les impiden juntarse con tal persona, que prohibido trabajar en X lugar. Es algo que todavía está muy presente, todavía son ideologías en donde la mujer no tiene esa libertad, ¿no?, de poder expresarse y ser como ella desee, sin hacerle daño, por supuesto a nadie. Pero sí creo que influye demasiado en que estas ideologías y movimientos sociales tienen un alto impacto en que efectivamente se polarice todavía más esto, porque si todo el movimiento feminista, las mujeres que participan en estos grupos deberían por lo menos investigar, ¿no?, qué se hace, de dónde viene, cuál es la intención, cuál es el objetivo, porque donde comienza como esa discrepancia, que originalmente la intención era pues sus derechos, salvaguardar sus virtudes, sus derechos, protegerles, defenderles, y donde de pronto ciertos grupos se tornaron a atacar al hombre, lo cual no era la intención, sino la intención era la mujer. La intención no era el hombre, la intención era la mujer. Y hacer patentes más derechos que a lo mejor no ejercía. Sí, claro, alzar su voz, que le permitieran muchas cosas, equiparar los sueldos, horarios, permisos, todo el tema de maternidad, todo el tema inclusive de la menstruación, ¿no?, que también es importante, todos los cambios hormonales. Son muchas temáticas que podrían entrar ahí, ¿no? Pero creo que ciertos grupos que lo que hicieron fue atacar al hombre, es donde efectivamente se malinterpreta como toda esta intención, y desde ahí tiene un efecto en sociedad en cuestión de que muchas jovencitas que nos llegan a consulta, adolescentes, sí vienen ya con una idea en contra de los hombres, no solamente el protegerme a mí y el defenderme a mí, sino realmente contra los hombres, contra el papá, contra el abuelo, contra el novio, contra los amigos del novio. Sí trae ya como este chip la jovencita de estar en contra de, cuando realmente creo que la intención, sobre todo de quienes estamos como en todo el sector del desarrollo humano, como toda la parte humana, toda la parte social, nuestra misión tendría que ser lograr que las personas logren el equilibrio
mayormente posible, ¿no? Que las personas se respeten, se traten con dignidad, con atenciones, con cuidados. Sé que es un tema muy complejo, del cual pues evidentemente parte a muchas opiniones, pero es muy, muy complejo. La verdad, para nosotros como psicólogos es complejo porque entran muchos factores, ¿no? Por el tema del feminismo y el machismo, son muchos los factores que forman parte de, pero sí creo que influyen de manera de pronto negativa en las relaciones interpersonales, en donde creo que para todos los seres humanos tener vínculos de mujeres, vínculos de hombres, vínculos de personas homosexuales, todos nos aportan sin importar el género, sin importar el sexo, sin importar, nos aportan. Oye, ¿me haces mejor persona? Acércate a mí. ¿Me ayudas en esto? Acércate a mí. Claro, claro, dices algo muy interesante, me haces mejor persona. Sí, claro. Y yo creo que eso es lo que debemos buscar, lo que tú mencionas en esa simbiosis afectiva. Yo creo que no somos media naranja como han dicho, se ¿no? decía mucho sino tiempo. Somos naranjas enteras. Sí. Con todas nuestras... Y te comparto una parte de mí. Te comparto una parte de mí. Sí, claro. Y es ahí donde quizá muchas instituciones han perdido el trabajar colegiadamente y hoy se ha magnificado el decir, créele todo sin cuestionar. Yo a veces digo, bueno, llega a un instituto de la mujer o alguien, una mujer golpeada, y sin más ni más, policía, vaya a tal domicilio y me traes. Sí. Cuando el trabajo debe ser colegiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Por qué pasó? Los antecedentes. ¿Desde cuándo pasó? Sí. Y demás. ¿Cómo pasó? Y a lo mejor lo que se necesita es que toda la familia necesita, desde luego, apoyo. Sí, claro. Y que, pues a lo mejor, no estoy eximiendo de responsabilidad a nadie, sino a lo mejor en ese momento sucedió... Ni generalizando. No, ni generalizando. Claro. En ese momento sucedió que el pobre hombre, y lo digo así, tenía meses o años con una violencia ya por la mujer Latente. y que explotó Sí. y no encontró otra forma más que responder de esa manera violenta. Sí. Y entonces Sí, puede pasar. muchas veces no es solamente como se ven o como llegan las cosas. Y yo considero, en mi humilde opinión, que muchas de esas políticas han contribuido a que la violencia también hacia el hombre crezca mucho. O a que las mujeres se aprovechen de eso, porque sí nos pasa. En consulta yo recuerdo mucho a un consultante, un joven, bueno, en ese entonces tenía 28 años, el muchacho, y llegó con una situación así. Pero claro que él no iba a exponerse frente a la gente diciendo, es que ella me maltrata, es que ella me humilla, me pone apodos, me dice de esta forma, ella me minimiza, ella me sobaja. Él no era capaz de expresarle eso ni a sus familiares ni a sus amigos porque le pesaba más la vergüenza de que le dijeran, perdón la expresión, pero eres un joto. ¿Cómo crees Sí. que O decir, cómo oye, crees no que te trae, vas a-?" no, y en la sociedad como, Sí. Pues ¿qué no tienes para que no esto? tienes pantalones, ¿cómo te vas a dejar de una vieja? Es que no es que se dejen de una vieja, sino que son dinámicas muy envolventes, muy patológicas, en la que cuando menos la persona se da cuenta, ya está envuelta en esta dinámica que hoy en día se le llama toxicidad o la famosa pareja tóxica. No me encanta ese término porque se ha utilizado de manera exponencial en redes sociales pues, y pierde valor. desafortunadamente pero es muy importante. Tiene que verse así, ¿no? Sí, es esa típica pareja tóxica en donde efectivamente cuando hay una situación de violencia es más común que se le culpe al hombre de la violencia sin saber ese trasfondo, porque para nosotros como psicólogos, pues sí, efectivamente tenemos que proteger mucho a la mujer por todo lo que traemos arrastrando de siglos, ¿no? Por supuesto, pero nuestro deber psicológico es todo el panorama. Hay una frase por ahí que me gusta, que luego se la digo a mis alumnos: el lobo es el malo si Caperucita es quien cuenta la historia. Entonces, sí, ok, ya escuché la versión de Caperucita y ok, es válida, pero también necesito la otra versión. A ver, Lobo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo lo percibes? Entonces, es increíble cuando ya te topas con realidades así, en donde escuchas la versión del hombre, y el hombre también estaba envuelto en una dinámica de violencia, pero efectivamente la última expresión de violencia del hombre fue física, y por supuesto que por anatomía va a golpear más fuerte a la mujer, se
se va a notar más el golpe, llámese puñetazo, llámese bofetada, aventón, lo que sea, se va a notar, va a haber evidencia física de que hubo una violencia hacia la mujer, efectivamente, pero nuestro deber como psicólogos es revisar qué hay detrás de eso. Ya si revisas, ¿no? Y que son 20 veces la que el hombre le ha pegado y que es una constante y que desde que eran novios se llevaban así y que había gritos y que había groserías, por supuesto que ella entiendes que sí es un patrón conductual que trae el hombre y que el hombre a lo mejor lo trae por herencia familiar, por temperamento, inclusive por lesión cerebral, o sea, son muchos los factores que propician. O hasta por heridas del alma. Sí, también, claro, ¿no? claro, ¿no? por dolor, sí, claro, por heridas por ahí de la infancia. Entonces, cuando un hombre tiene un patrón conductual, los psicólogos percibimos ciertas características, pero cuando al joven se le ve, al varón, ¿no? En el caso de la heterosexualidad, al joven se le ve empatía, hay humildad, hay sensibilidad, hay comprensión, hay compasión. Cuando ves ciertos factores que dices, bueno, pero, o sea, ¿este chico es violento, realmente ha sido violento durante toda la relación de pareja o fue una última situación la que provocó esto? Es decir, hubo un detonante, hubo un detonante lo cual provocó esto, o si es realmente un patrón conductual que traen como pareja y que pues ya llegó a un punto delicado, ¿no? Entonces sí es muy importante revisar ambas partes porque hay mujeres que desafortunadamente se aprovechan de esta virtud o de esta ventaja que tenemos en donde nuestra opinión es... Inmediatamente salen mujeres a defenderlas, salen hombres a defenderlas, pero sí nos pasa a nosotros casos en donde es el hombre el violentado, pero el hombre, por todo este tema social, no se va a atrever a pedir ayuda. De hecho, es muy difícil que un chico heterosexual llegue a consulta. Los chicos que van a terapia son más bien los chicos homosexuales, que se permiten conocer su historia, de dónde viene esto, por qué me costó tanto trabajo esto, pero los hombres heteros, sobre todo que tienen como una clave en sociedad, que porque es el abogado, que porque es el doctor, que porque es el ingeniero, el arquitecto, ciertos roles muy establecidos, sí, efectivamente, e inclusive, por ejemplo, albañiles, obreros, que de ninguna manera pensarían en la posibilidad de ir a terapia cuando probablemente traen situaciones de heridas que hay que sanar, pero no lo van a hacer. Entonces, por eso al hombre que vive violencia doméstica no lo va a externar. No lo va a externar, le va a costar mucho trabajo permitirse mostrarse vulnerable ante la sociedad y en cambio la mujer tenemos como ese permiso de mostrarnos vulnerables y hay quienes debemos y tenemos como conciencia de lo importante que es eso y lo cuidamos tanto que cuando hablamos de ese tema se habla con delicadeza, ¿no? Oye, es que me siento así, pasé por esto, estoy pasando por esto, pero hay mujeres que desafortunadamente se aprovechan de esta situación, plantean toda una versión y puede que no sea realidad. Pero bueno, también creo que viene desde una parte social en donde nuestros padres y abuelos se han encargado de fortalecer esta parte. Cuando una niña se cae, que es muy común escuchar, ay, mi amor, ¿qué te pasó? Ven, chiquita, hermosa, ¿qué pasó? Y le pones el curita y la pomadita, etcétera. Pero si un niño se cae, un varoncito. Aguántese. Exacto, un varoncito Levántese. De 4 o 5 añitos que ay, es que me duele pequeño. el pie. Que no es machito. Sí, exacto. O sea, esto viene de bastantes dinámicas desde la infancia, en la adolescencia, se fortalecen en la juventud, pero esto viene pues de todo un contexto. Uh-huh. Sí, una complicación tremenda. Y sabe usted que nos está viendo, nos está escuchando, ¿por qué estoy haciendo este preámbulo? Porque quiero irme centrando en lo que yo decía. Hoy la dinámica de pareja se ha conflictuado tanto en muchos matrimonios o parejas porque unos no tienen un vínculo legal o religioso, sí, sino pareja, viven juntos en pareja, cualquiera que sea su situación, que de repente no se miden las circunstancias y comienza a llegar esto hacia los hijos. Y no solamente comienza a llegar en crearles heridas, trastornos psicológicos, sino esto donde el mismo entorno, yo siempre les digo, busquen un profesional, busquen a alguien, si son de relaciones de amigos, de familiares, busquen a alguien que te haga mejor. ¿Cómo me vinculo? Sí, ¿Desde dónde me vinculo? Exactamente, sí. Vincúlate a alguien, porque de repente te vincules a otros heridos, más heridos que tú, y tú dices, no, comadre, pártale la madre. Sí, ¿no? sí, claro. O véngase acá del lado de las mamás luchonas, sí, póngase su traje de que malutilizan de luchona, también ese término. exactamente, y malutilizan eso. Sí.
O también de parte de los hombres también. Sí, claro. No, compadre, tú que les caso a las viejas, tú mándalas a la... Ajá. Entonces se van polarizando Sí. y te vas reuniendo en entornos que no son nutricios. Sí, claro. Ujú. Que no son nutricios para convertirte en una mejor persona y para ayudarte a tener una mejor relación, ¿no? Sí, claro, pero les cuesta. A los hombres les sigue costando mucho trabajo cuando de pronto pues yo me junto con matrimonios, ¿no? De mi edad, un poquito más, mi esposo es más grande, entonces de pronto me junto con matrimonios un poquito más grandes y escucho, ¿no? Escucho conversaciones por ahí y justo eso, ¿no? Cómo el mismo hombre propicia que el hombre esté mal con la mujer y la misma mujer propicia que la mujer esté mal con el hombre, en lugar de darnos como estos... Digo consejos como persona, ¿no? Como psicólogos no damos consejos, pero lo digo como mujer, como Sí, persona. sí, como Estrategias, persona. Sí. ajá, como persona Oye, cotidiana. Pues hablen, ¿no? Y Sí, platiquen. platíquenlo, escúchense, valídense. ¿Por qué no lo ven desde otra perspectiva? ¿Por qué no le preguntas esto? Y no, al contrario, escucho que muchas mujeres lo que hacemos es, no, pues mándalo a volar y, no, hombre, te consigues otro. Es decir, consejos en donde en lugar de permitir que haya un poquito más de integración o sanación, inclusive, pues diálogo, ¿no? Tan sencillo y complejo como el diálogo. Al contrario, nosotros mismos propiciamos que haya más conflicto en sociedad. Entonces yo creo que como seres humanos lo que tendríamos que hacer o la misión que tendríamos que hacer ante estas problemáticas que nos topamos todos los días, ¿no? Las mamás en la escuela escuchamos situaciones, con las amigas, con los parientes, en todos lados escuchamos situaciones. Yo creo que lo más importante tendría que ser el tú qué opinas, tú cómo lo ves, tú qué piensas. Es decir, que la misma persona, lo que decíamos al inicio, que se escuchen. Es que no se escuchan las personas de verdad, Javier. Es increíble cómo quieren que alguien venga y te resuelva o que alguien te diga qué hacer, que alguien te dé estrategias para resolver eso rápido. No, las cosas no se resuelven rápido. Las cosas se resuelven con conciencia. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesitan mis hijos? No sabes cuántas parejas nos llegan con situación de divorcio y que se quedan ahí por los hijos. A los que más dañan son a los hijos. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente es a quien más dañan, que porque es que me cuesta mucho trabajo romper este vínculo, porque ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi hija? Oye, mejor siéntate y ten una conversación a que vea todos los días que hay frialdad, que hay desprecio, que hay violencia, que hay apodos, que hay humillaciones. Mejor siéntate un día, una tarde con ese pequeño o con esa pequeña y dile que va a haber una separación. Nos cuesta todavía como sociedad mucho trabajo esa parte, pero sí creo que si tuviéramos más conciencia sobre lo que somos y lo que queremos, las personas tomaríamos mejores decisiones. Y lo peor es que no solamente están creando esas heridas, no solamente están creando ese daño a los hijos, sino muchas veces aún desde sin haberse decidido divorciar o ya después cuando están en el proceso, Sí. los hijos se convierten en objetos, en rehenes. Sí, claro. Y ahí, pues... O en estrategias. En estrategias, Para atacar a la mal otra asesorados quizá por algunos de sus abogados. Mira, es que al de así, al de asá, o sea, se vuelve un conflicto que va a hacer todavía un daño mucho mayor a ellos, a los, vamos, involucrados, Sí. pero a sus hijos sobre todavía mayor. Sí, claro. ¿Te ¿Y que va a llegan tener un esos efecto? casos? Sí, bastante. Sí, bastante. Nos llegan, por ejemplo, jovencitas o jovencitos de, no sé, 19, 20 años, que traen tema, tú pensarías que traen tema de la universidad, del noviazgo, de dónde trabajar, económicos, temas como de esa edad, ¿no? De la etapa en la que están, que es la universitaria, ¿no? Muchos de los jóvenes sí traen temas por ahí de su día a día, pero sobre todo todavía traen temas de mamá y papá. Es que yo no supero cuando papá le hizo esto a mi mamá, es que a mí me duele mucho cuando mamá hizo esto. No saben el impacto que tiene, que los errores o las decisiones que tomamos los adultos tienen un impacto en los hijos para toda la vida. Eso no se borra, no se olvida y se transforma. ¿Cómo se transforma? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si un niño presencia una situación conflictiva entre mamá y papá reprimió, y papá nunca dijo, me siento así, me pasa esto, me siento de esta manera, lo que va a provocar en ese varoncito es que cuando él crezca, ¿Va a repetir el patrón? va a repetir el patrón y se tope con situaciones conflictivas, ¿no? Llámese drogas, deudas, chicas, cualquier tema que traiga el joven. ¿Qué va a pasar? Que va a hacer lo mismo que hacía papá. No, nada, mamá. No, ¿qué tienes? No, nada, no pasa nada. Ese no pasa nada que vio en casa, evidentemente lo va a replicar. ¿Y cuándo? Muchas veces los papás dicen, no, yo creo que no le afectó porque está bien mi hijo, está bien mi hija. No les decimos verdad, pero
Yo lo pienso. Superficialmente Espérate ellos 10 piensan. años, espérate unos añitos, espérate unos 5 años, espérate unos 10 años, porque los papás creen que las consecuencias que se viven en casa se van a presentar al día siguiente. Ojalá que la psicología funcionara así, que el día siguiente se viera el síntoma, inmediatamente ataco el síntoma, como los médicos, bueno, la parte médica, ahí sí te cae mal algo en el estómago y en la noche ya estás vomitando, medicado, vámonos. ya está la evacuación constante. Entonces, en lo físico, sí, los síntomas a veces aparecen al día siguiente, a las horas. En lo psicológico, no. En lo psicológico se va arraigando en el ser, se va instaurando en la mente de alguna forma u otra y va a tener un efecto en 5, 10 años, 15 años, cuando un detonante muy parecido a lo que viví en mi infancia me active eso que yo viví. Entonces, ese es el detalle. Y que va a ser difícil que la persona se dé cuenta de por qué le está pasando. Sí. Tendrá que ir precisamente a la atención profesional, porque a veces el daño es tan profundo que hasta a ustedes les va a costar tiempo Sí, hay pacientes llegar que te a la cuestan raíz mucho. del daño, ¿no? Sí, hay O sea, pacientes que 2, 3 meses y hay un avance increíble porque ya son como muy conscientes de esto me duele, esto me provoca coraje, esto me provoca sensibilidad, ya traen como muy consciente el que hay que trabajar, pero hay pacientes que llegan tan heridos que de verdad tenemos que irnos por aquí, por acá y por allá para poder entender desde dónde viene tanto dolor. Pacientes que te llegan con tema suicida y que muchas veces no encuentran ni la respuesta. No saben por qué quieren morir, solo saben que quieren morir, pero no entienden el por qué quieren morir. Y si no entienden el por qué quieren morir, no van a entender por qué quieren vivir. Es complejo. Temas como suicidio, adicciones, abuso sexual, son los más complejos. ¿Y de dónde vienen comúnmente? De la adolescencia o más atrás, de la infancia. Y muchas veces, ¿de dónde viene toda esta temática o el origen de esto? ¿Quién es? Mamá y papá. Los alumnos de psicología, soy maestra de universidad, y los alumnos de psicología se sorprenden bastante en una materia que se llama desarrollo infantil, donde analizamos como toda la parte de el desarrollo del ser humano desde que fue engendrado hasta sus 18 años. Todo lo que pasa en esos 18 años más los 9 meses de embarazo es increíble cómo nos marca para toda la vida. Y a veces nadie piensa que desde que está en el vientre, desde ahí se están formando las improntas, Ujú. ¿verdad? Porque pensamos, no, pues estaba acá, sí, pero... No siente. No, pero todo lo que vivió mamá, todo lo que eso... Sí, claro. El Va feto dejando lo va registros. dejando eso, Sí, y esas huellas son imborrables. Lo que sucede a través de la terapia psicológica es que se transforma la perspectiva, se sana pues para vivirlo de manera distinta, que el dolor ya no esté tan arraigado, que se transforme pues todo eso que vivieron, porque no existe una forma en la que podamos eliminar lo negativo que vivimos en la vida, sino que se le va tomando un sentido distinto, se va sanando para que la persona pueda lidiar su vida de manera diferente y que genere vínculos nuevos. Precisamente hace ratito hablábamos de los vínculos. Si una persona se va a vincular con alguien y esa persona está igual de herida, ¿quién va a sanar a quién? No porque sea la misión sanar. Nuestra misión no es sanar a nuestra pareja, pero claro que aportamos a que la pareja sane. Por supuesto que aportamos a que cambie hábitos, a que tome mejores decisiones, a que crea el valor que tiene, a que elija con quién juntarse y con quién no. Claro que sí influimos. No transformamos porque ese es deber de cada persona, pero creo que sí influimos. Entonces, si desde nuestros vínculos primarios, así se le llama el vínculo con mamá, es el vínculo primario, es el vínculo más importante. Entonces, si el vínculo con mamá está lastimado, la verdad es que no quisiera ser tan tajante con esto que voy a decir, pero es una realidad y los psicólogos sabrán, quienes nos gusta todo el tema del apego y los vínculos. Si el vínculo con mamá está herido, está deteriorado, todos los vínculos van a ser complejos. El vínculo con mamá es muy importante. Y luego pasa una etapa en la que para la niña el vínculo con papá es importantísimo y para el niño el vínculo con mamá. Entonces, realmente de los 0 a los 18 es vínculo tras vínculo tras vínculo que van marcando nuestra vida. Papá y mamá, la maestra del kinder, el primer amiguito, el primer amor, el primer profesor con el que hicimos clic y que nos apoyó y nos aconsejó, el primer grupo de amigos, el sentido de pertenencia. Es decir, es vínculo tras vínculo, Javier. Entonces, si no somos conscientes de cómo nos vinculamos, qué tengo para ofrecer, qué tengo para recibir, es decir, no solamente voy a ofrecer, también voy a recibir, pero ¿qué voy a recibir? Si recibo desde mi herida, entonces va a ser mi detonante, me va a activar, y por eso hay conflictos tan grandes como la violencia doméstica, las humillaciones, los golpes. Todo eso tiene que ver con esos vínculos mal trabajados y que desafortunadamente tienen un alto impacto toda la vida.
hasta en el trabajo. No, definitivamente. Sí, A mí me en gusta todas las decir áreas. algo. Evidentemente que papá y mamá, aún con sus limitantes humanas, nos aman. La mayoría. La mayoría. No todos, pero la Sí, mayoría. pero vamos a decir 99.9 para Sí, darles papás un que voto no de aman. confianza. Sí. Sí, para darles Sí, un sí voto hay. de confianza, ¿no? A la medida, pero sí, tienes mucha razón. Hay papás o mamás que no aman, definitivamente. Pero aún los que aman en un amor muy fuerte, muy puro y Muy demás, genuino. no necesariamente todo lo que hacen con nosotros y por nosotros es nutricio. ¿Verdad? Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptarlo, pero también clarificarlo. Claro. Porque a veces pensamos, es que, pues, yo reconozco en mi familia, en todo mi vínculo familiar, vamos a hablar de mi familia completa, pero yo debo reconocer que, ok, si me aman, pero no todo lo que quieren aportarme o todos sus comportamientos además Me son suma. nutricios para mí. Ajá, o estoy de Me acuerdo. suma, sí, o estoy de acuerdo. Así es. Y muchas veces se piensa que eso es traicionarlos cuando es el ejercicio de tu libertad y de tu sanidad. Claro. ¿No? Y eso no quiere decir que vayas a dejar de amarlos, ¿no? Sí. Sino está ahí, desde ahí considero yo que comienza la decisión de construirte. ¿Qué opinas tú de eso? Mire, sí creo que los padres, desafortunadamente, si todos vinieran con el sello de garantía, ¿no? De te voy a amar, voy a ser mamá y te voy a amar, voy a ser papá y te voy a amar, pues definitivamente sería otra sociedad, ¿no? Hay padres que efectivamente lastiman y desafortunadamente desde el ego de soy tu padre y soy tu madre porque lo digo yo y punto, no se atreven a aceptar que efectivamente no todo lo que yo digo y no todo lo que yo hago te va a nutrir. Esto es lo que yo te ofrezco, hijo, esto es lo que yo te ofrezco, hija. Tú toma lo que a ti te haga bien. Claro que no le voy a decir eso al hijo de 5 años, pero sí al de 18. ¿Sí? Sí al adolescente, que ya lo estoy soltando poco a poco para que explore ese mundo tan grande, lleno de tantas adversidades y de tantos desafíos, también de tantas cosas muy buenas, ¿no? Tantas cosas tan bonitas, pero que definitivamente tendrá que él o ella tomar sus propias decisiones. Si yo voy soltando desde los 12, 15, 18, 21 y listo, de aquí en adelante lo que tú creas conveniente, lo que tú decidas, lo que a ti te haga bien, pues la sociedad sería muy distinta. Pero los padres no son así. Que esto no quiere decir que no vayas poniendo ni límites ni normas Claro. según No, la eso edad, eso no se modifica. la edad y también aún siendo labregones si viven contigo, ¿no? Sí, O claro. sea, porque luego muchas veces, no, pues es que así es de caprichoso, eso no. O sea, tampoco se trata de perder tu figura de papá y mamá. Sí, claro. ¿No? O sea, de guiar, pero también de en ese, bueno, pues ya eres adulto, pues te suelta un poco más Sí. la cuerda. Pero sin que se pierda esa figura de respeto. Exactamente, sin que se ese pierda de esa figura honor, de respeto, ¿no? claro. No te lanzo haz lo que te quieras, ¿no? Sino aquí hay normas, hay reglas, porque además, Moni, la vida también las tiene, ¿eh? Sí, claro. O sea, si no las marcas adentro, Sí. en eso que decíamos ahorita, la vida como maestra Sí. les va a dar unos cates, Sí, sí es dura. pero cañones, ¿eh? Sí. Cañones. Sí, y esos límites son muy importantes, pero es que hay de límites a límites, ¿no? Hay padres que ponen límites muy claros, ¿no? Reglas muy claras, en donde inclusive ni siquiera el hijo desea romperlas, porque está como tan clara la situación o tan clara las limitantes que forman parte de ello y están bien con eso. Pero hay familias que los dos polos lastiman, Javier. Una dinámica muy autoritaria con límites exagerados afecta mucho al Y uno ser. muy permisivo. Y una muy permisiva al punto de negligencia. O sea, me han tocado pacientes que te narran que en su infancia les daban de comer a las 5 de la tarde, que no había cena, que ellos mismos lavaban su uniforme y estamos hablando de 6 años, no, un niño de 6 años no tiene por qué lavar su uniforme, para eso está mamá, para eso está papá. Creo que toda esta transformación en el tema de los roles se ha modificado tanto
tanto que ya no hay como claridad de qué le toca a cada uno en casa, y eso también afecta muchísimo. Por eso esta parte de límites excesivos y una dinámica muy permisiva al punto de negligencia afecta a la psique de la persona. Hay mucha confusión. En esto me permites todo, pero acá me pones muchas reglas. Me amas, pero me criticas de esta forma. Me quieres, pero quieres dominar mi vida. Entonces, toda esta confusión es lo que provoca que los vínculos sean confusos. Se le llama en psicología esa palabra ambivalencia, cuando hay como dobles mensajes en casa, en donde sí pero no, esto pero realmente esto, te quiero, por eso te trato así. O sea, estos mensajes, estos dobles mensajes van provocando esa ambivalencia, y por supuesto que cuando ya salimos a la vida adulta y nos toca vincularnos con la pareja, vincularnos con el trabajo. ¿Por qué crees que hoy en día, Javier, muchos jóvenes no aguantan en un trabajo? Sí. 6 meses, tuve un paciente que en 10 años, casi 10 años, tuvo 15 trabajos. Wow. Yo pensaba, hasta por lo legal, ¿no? Ni siquiera alcanzó 1 año de antigüedad en ningún trabajo. Sí, o sea, de verdad era mucha la inestabilidad, bastante la inestabilidad, porque esa inestabilidad viene desde casa, viene desde unos padres que no pusieron reglas claras, no exceso de reglas, solo reglas, y que esa cantidad de reglas que haya sean tan claras que no se tengan que estar diciendo, sino que haya claridad en cuanto a cómo se maneja la dinámica en casa, y una vez que tú te proveas a ti mismo, ahora sí tú pon tus propias reglas. Como tú decías, oye, ¿y los hijos que viven en casa? Sí, también es cierto que los padres nos hemos vuelto muy protectores y queremos resolverle a los 18, 20, 30 años. No, los papás ya no tienen por qué resolverle a los hijos. Una cosa es ayudar, que de pronto ese trabajo en terapia es muy bonito. Cuando llegan adultos a terapia, traen todo el tema del nido vacío, que los hijos ya se van a la universidad, que los hijos ya se casan. Ese trabajo es muy bonito. A mí se me hace muy lindo el trabajo de los adultos de 50 años en adelante, todo el tema del nido vacío. Y justo les enseñamos eso, que entiendan la diferencia entre ayudar y resolver. No es lo mismo que tu hijo o tu hija te pida ayuda de, oye, ¿me puedes apoyar con esto? Sí, claro que sí, cuenta conmigo. Eso es lo que un padre y una madre hace toda la vida. Vamos a estar al pendiente de los hijos. Resolviendo sus errores. Pero otra y cosa es, exacto, resolver errores, resolver situaciones que a él o a ella le tocan. Competen, sí. Eso desafortunadamente sigue muy, muy vigente y afecta mucho a esos hijos, porque luego esos hijos terminan resolviéndole a sus hijos y ahí se va la cadenita. Entonces, como toda esta conciencia de que sí, como papá y como mamá voy a estar siempre para ti, pero ¿hasta qué punto ya te toca a ti? Una cosa es que me pidas ayuda y claro que sí, te oriento, te apoyo, te presto dinero, pero me lo regresas. O sea, esta parte de trabajar en la dinámica familiar de una manera muy consciente, vuelve esa palabra, ¿no? De manera muy consciente sobre sí, hijo, oye, mamá, ¿me prestas, no sé, 1,000 pesos? Sí, claro que sí, aquí están, mamá, muchas gracias. ¿No? En cambio, o sea, te pongo el hombro, pero no te cargo. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces esa parte también va permeando a que esas parejas que todavía los padres les ayudan, terminan afectando mucho más a las dinámicas de los hijos, porque esos hijos afectan a sus propios hijos. Si yo adulto no soy capaz de resolver por mi propia cuenta mis problemas, ¿qué herramientas le voy a dar a mi hijo o a mi hija? Si yo no soy capaz todavía a mis 30, 40 años de resolver por mí, ¿cómo voy a darle herramientas a un nuevo ser? Es bien complejo todo el tema de los vínculos, porque los seres humanos que no saben sobre esto no tienen idea del impacto que tiene en el ser el vínculo que ya decía, el vínculo primario con la madre, y de ahí en fuera todos los demás vínculos que van sucediendo a lo largo de la vida, cuánto impactan en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Me regreso un poquito al ejemplo del chico que te decía de 10 años, que 15 trabajos. Ese chico no se vinculaba con nada. No se vinculaba con el trabajo, no se vinculaba con la pareja, también tuvo múltiples parejas de 1 mes, parejas de 4 meses, parejas de 6 meses, años sin pareja, o sea, inestabilidad por doquier, hasta en la ropa se veía muy desalineado, muy descuidado, porque en los vínculos se desarrolla algo muy importante, Javier, que es la seguridad. Y la seguridad se ve pues en todos los sentidos, ¿no? Desde cómo me vinculo, cómo me relaciono, si soy negociante, cómo dialogo, si soy albañil, cómo me despierto todas las mañanas a trabajar y leal a mi trabajo. Es decir, no importa a qué me dedique, es mi forma de relacionarme con el mundo. Y la gente no dimensiona que los vínculos que tenemos a lo largo de la vida tienen un efecto en mi forma de relacionarme con los demás, hasta con la comida. Te podría decir, Javier, que 100% la relación que tenemos con las personas hasta tiene una influencia con la comida. La relación con la comida tiene que ver también con los vínculos. Fíjate qué interesante.
Y esto me lleva a volvernos a centrar desde otra perspectiva en eso de los conflictos de pareja. Cuando no tenemos claro nuestra función como familia nuclear, familia nuclear es, usted ya se casó o decide tener una relación de pareja, pues ahí empieza usted a formar una nueva familia. Una nueva dinámica. Una nueva dinámica. Pero a veces muchos se quedan ya no en la nueva dinámica que tienen que hacer con su nueva familia nuclear o con la familia nuclear, ya no de su otra familia. Así es. Y traspolan Así es. todo lo demás Sí. a esto y no son conscientes de la importancia No son conscientes. que tienen de aquí de construir algo nuevo bajo otras dinámicas, ya no de las que quizá nos hirieron. Y que ojalá nos trajéramos solo lo funcional de la familia, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? En mi casa funcionaba mucho esto, nos gustaba mucho hacer esto, hacíamos esto otro, resolvíamos las cosas así. Claro, ojalá que cuando tuviéramos una nueva dinámica familiar, empacáramos en una maletita solo lo positivo y nos lo lleváramos a esa dinámica. Pero nos llevamos todo. Pero nos llevamos la otra maleta. Nos equivocamos de maleta y pasa que te traes de tu dinámica familiar la parte negativa, la parte de pues, no sé, hábitos, dinámicas, ¿no? Dinámicas muy patológicas, costumbres, ideologías muy arraigadas. Eso es lo que nos llevamos a la nueva dinámica. No, es lo que menos deberíamos llevarnos. A la nueva dinámica o se establecen definitivamente nuevas formas, lo cual es complicado, porque para el ser humano, desde la antropología y la sociología, al ser humano, Javier, nos cuesta mucho trabajo lo nuevo. Nos da miedo, esa es una realidad. Lo nuevo da temor, lo desconocido da temor. Activa el que sigue, cómo le voy a hacer, qué va a pasar. El miedo natural. El miedo natural, ¿no? De supervivencia y de todo lo que viene más adelante. Entonces, si de por sí lo nuevo da temor, si yo llego a una nueva dinámica, si pudiera traer una nueva, crear una nueva forma, por supuesto que la dinámica familiar funcionaría de una mejor manera. Pero desafortunadamente se traen lo de casa, lo negativo, y la otra pareja se trae lo suyo negativo, y pues es un caos. Una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, donde solo están esperando el detonante para que todo eso explote. Y a veces, ¿quién crees que es el detonante? Los hijos. Llegan los hijos y son tus reglas versus mis reglas, son tus formas versus mis formas, son tus costumbres versus las mías, y justo cuando llegan los hijos se activan estos detonantes, desafortunadamente. Ojalá que esos detonantes hubiera como que un periodo de tiempo, ¿no? Te vas a vivir en pareja, pero un año saquen todos sus explosivos. Ahí detónense, exploten, saquen todos los monstruos, porque después vendrán los hijos. Sabemos que ya nada es lineal en esta vida, ya no es todo como por pasos, ¿verdad? Y ni tendría que ser como tan estructurado. Pero que sí fuésemos más conscientes de que con la llegada de los hijos se vienen muchas cosas más. Sí, se vienen cosas muy bonitas y una nueva dinámica, etcétera, pero la realidad es que también la llegada de los hijos activa muchos detonantes que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Y para la que nunca nos prepararon, ¿verdad? Nadie. ¿Quién nos prepara para eso? Sí. Y fíjate, una cuestión, todas estas complicaciones que hemos platicado, sí, cuando llegan esas circunstancias, ¿cómo saber realmente quién está actuando? Ay, no quisiera catalogarlo ni bueno ni malo. Sí, de manera negativa. Sí, no quisiera irme a esos extremos de ponerle un adjetivo. Sí, nosotros lo utilizamos más bien como positivo o negativo, sí. o sano o insano. ¿Quién me gusta más la otra? Sano o insano. ¿Cómo diagnosticas ya en esa problemática de pareja quién está actuando más insano o más sano? Mira, yo creo que algo, Javier, que es muy importante que se sepa para quienes nos están escuchando, yo siempre le digo a mis alumnos e inclusive a mis pacientes, porque en terapia se psicoeduca al paciente también, esto se llama ansiedad, es así, pasa así, es por esto. La psicoeducación creo que forma mucho a la persona cuando va a un proceso psicológico a que entienda el porqué de las dinámicas, y algo muy importante que se les explica a las personas que traen tema de pareja, que toda dinámica necesita dos. No existe una dinámica de un solo integrante. Que si el machista ocupa a la sumisa, el violento ocupa a la persona violentada o el individuo violentado, el buller y el bulleado, es decir, toda dinámica por donde le busquemos a nivel psicológico,
No quiero meterme en otras ramas y ciencias, pero a nivel psicológico, toda dinámica necesita dos. Entonces, se trabaja mucho en terapia. Yo no doy terapia de pareja, no es mi especialidad, pero sí me ha tocado de pronto atender porque te insisten los pacientes de, mira, por favor, esta parte que nada más queremos como herramientas. No es mi especialidad, sin embargo, pues sí nos toca trabajar de pronto con temas de pareja. Y lo que le haces hacer consciente a la persona es que la dinámica tuvo que comenzar. Esta dinámica no existía, pues, fue nueva. Esta dinámica existe. ¿Dónde se generó y por qué se generó? Existe a partir de que tú y tú conectaron. A partir de que tú y tú crearon un vínculo de noviazgo, de vivir en pareja, de matrimonio, de lo que sea. A partir de que tú y tú crearon un lazo, comenzó una dinámica. Pero esas dinámicas, Javier, comúnmente son inconscientes. No te das cuenta que tú traes una carga, por ejemplo, de violencia, una carga de, no sé, de alguna herida, de injusticia, una herida de alguna situación, la que sea. Y que a partir de que me vinculé con esta persona en particular, se me activaron esas partes. Como es un tema inconsciente, muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que justo ya están dentro de la dinámica y entonces ya son dos personas participando en una dinámica. No existe una dinámica con un solo integrante. A partir de eso ellos van generando la conciencia y la corresponsabilidad de que para que se llegara a X dinámica, ambos pusimos de nuestra parte. Yo quizás mis miedos, tú quizás tu violencia, yo quizás mi angustia, tú quizás tu impulsividad, yo quizás mi inseguridad, tú quizás tu dominio, yo quizás mi narcisismo, tú quizás tu preocupación constante. Es decir, va a haber algo que hace que dos factores conecten y eso es lo que detona una pareja. Entonces, hacer consciente a las personas de que para que haya una dinámica en casa, se tuvo que haber colaborado. Por ejemplo, en el machismo, ¿no? O en la violencia doméstica, que sí está todavía muy presente, la mujer se queja mucho, ¿no? Y llega es que hace 2 semanas me golpeó. De acuerdo, es la primera vez que pasó una situación similar. No, cuando éramos novios ya te narran, ¿no? Te empiezan a narrar y te das cuenta que es una dinámica que tiene años, Javier, años. Es una constante. Así es, que es una constante y que desde el noviazgo pasó esto, que cuando nos conocimos pasó esto, que en una vez que estábamos en X lugar pasó esto y que cuando nació el primer bebé pasó esto. Es decir, te van narrando, ¿sí? Toda la cronología de la situación, toda la historia, y ahí te das cuenta que era un factor que ya estaba presente y que lo que ocupaba era esos detonantes de los que tanto he mencionado. Entonces, realmente una dinámica depende siempre de dos personas, de las dos partes. Algo provocas, algo permites, algo propicias, algo despiertas en la otra persona, pero definitivamente es una dinámica de dos. No habrá un culpable, a excepción, por ejemplo, porque luego te preguntan, oye, psicóloga, ¿en qué si hay excepciones de que la persona traiga su propia dinámica? En donde yo sí me atrevería a afirmar que es su propia dinámica, en tema de drogas, porque ahí sí es una violencia pues muy irracional, muy irracional, en donde ni siquiera la persona es consciente de sí mismo. Dominio de sí mismo. Exacto, ahí sí no puedo decir, es que tú permitiste que esto, creo que ahí sí es una violencia dominante, pues bastante, y lo que sí permite la persona es pues quedarse donde yo ya vi que hay violencia, donde yo ya percibí esto, y salir de ahí cuesta mucho trabajo, Javier, porque obviamente quienes estamos desde afuera es como, vete de ahí, ¿cómo vas a permitir esto? ¿Cómo vas a permitir que te pase esto otro? No es fácil salir. De los que estamos acá afuera, yo siempre digo la metáfora de la piscina, ¿no? Lo que pasa es que tú estás fuera de la piscina, tú estás fuera de la alberca. Métete esa dinámica donde sientes que debes salvar a esa persona, que sin ti la persona se va a empeorar, que eres lo único que tiene en la vida, que solo contigo puede mejorar. O sea, todas estas creencias, toda esta dinámica que envuelve demasiado, en donde la persona cree que solamente con él o con ella puede estar bien la otra persona, es lo que envuelve muchísimo a la codependencia, a que no se puedan ir de ahí. Entonces, son muchos factores los que propician una dinámica, Javier, pero definitivamente sí es importante que sepan quienes nos escuchan que una dinámica sí es de dos personas, pues ambas personas algo han de colaborar. Fíjate qué interesante dices ese ejemplo de la piscina. Pues me viene a la mente la imagen de un meme donde está una jirafa en la piscina y un changuito afuera y le pregunta, oye, ¿está hondo? No, me llega hasta el cuello. Sí, no está honda, me llega aquí. Pero pues los tamaños son diferentes, sí, ¿no? Claro. Entonces, ahí esa analogía que tú haces, sí, pues claro. sí, solamente quien está allá. Sí, porque se frustra. Es que ¿cómo permite? No es que lo permitió ayer,
Es una dinámica que seguramente tiene meses o tiene años, la mayoría de las veces tiene años. ¿Y por qué tiene años? Porque no es solamente desde esta pareja, muy probablemente viene desde el hermano, desde la hermana, desde mamá, desde papá, desde los abuelos. Es decir, Sí. es todo lo que hay que revisar detrás. Toda una estructura familiar. Así es, toda una carga familiar del por qué se permiten ciertas dinámicas, que no es algo que permití ayer. Es algo, todo un rollo que trae la persona detrás, por lo cual permite eso. Entonces creo que debemos ser mucho más empáticos y mucho más conscientes de esta analogía que pongo. Estamos fuera de la alberca, entonces definitivamente no sabemos qué pasa por la mente de esa persona, por qué cree que debe quedarse, por qué tiene tanto miedo a irse. Hay pacientes, Javier, que increíblemente, sobre todo mujeres, que ya tienen todas las herramientas para irse y no se van. Ya tienen un trabajo, es decir, ya se sustentan solitas, ya tienen casa. He tenido pacientes que ya hasta compraron su casa, ya todo, ya tienen solvencia económica, tienen a sus hijos en la escuela, trabajan, buena relación con su familia nuclear. Es decir, tienen todas las herramientas para poderse ir de ahí y no se van. Uh-huh. A ver, pero déjame preguntarte en eso. Sí. Pero lógicamente, antes de tomar esa decisión, Uh-huh. pues debiste haberle trabajado, ¿no? O haberte preguntado, ¿quiero rescatar? Ah, o sea, quiero salvar este vínculo. Es que luego dicen, te argumentan mucho las consultantes, las pacientes, es que quiero salvar a esta familia. Cuando ya revisas un poquito más dentro te das cuenta que quien quieren salvar es a ellas mismas por una familia que no pudieron salvar. No sé si me explico. Sí, o sea, no pudieron salvar a mamá y a es papá. más codependiente la decisión, podríamos llamarle. No, lo que pasa es que va más allá. Traen esta ideología de salvar a esa familia a la que hoy yo formé con mi pareja y con mis hijos. Quiero salvar esta familia y no me permitiría que se rompiera por mi culpa. Convertirte en rescatador prácticamente. Sí. No por crear un vínculo sano, sino por desde tu psicología, sí, decir, desde lo que ellos deja cargan. yo ser el rescatador de ellos. Y lo que pasa es que muchas veces encontramos que esa persona quiere salvar a esta familia y ya cuando revisas un poquito más te das cuenta quería salvar realmente, que no podía salvar la suya, que nunca pudo salvar la violencia entre mamá y papá, el alcoholismo de papá, la depresión de mamá, la drogadicción del hermano mayor. Es decir, hay situaciones en casa que no pudo salvar y cuando crea su propio núcleo, es que te digo que lo que se vivió en la infancia es una huella muy trascendental y cuando ya llegan a su propio núcleo, quieren seguir salvando, porque acá no pude salvar. Entonces ahora acá no me permitiría no salvar a esta dinámica. Es una, no quiere decir que todos los que tratan de salvar un matrimonio pasen por esto, pero sí es muy común encontrar esa parte, que no pudieron salvar acá. Uh-huh. Una pregunta para ir cerrando, porque... ¿Ya se nos fue el tiempo? Nos fue el tiempo, pero ha estado muy interesante la plática. A veces dicen, voy a mandar a los niños al psicólogo. Uh-huh. Yo a veces me quedo pensando, ¿no debieran primero ir los papás a atenderse? Porque a veces me da la impresión de que querer enviar a los niños, a los hijos, al psicólogo, es querer acomodar a ellos, sanar. Y lavarse las manos y decir, no, pues es que los atiendan a ellos y no realmente reconfigurar nuestras conductas. Pues yo sería la más feliz de que los padres pensaran así. La realidad es que sí, para nosotros sería mucho más sano y mucho más viable, más fácil, si los padres fueran primero a terapia. Oye, ¿sabes qué? Veo esta conducta en mi hijo, veo esta conducta en mi hija, ¿qué puedo hacer yo como mamá y como papá? Eso sería excelente. Pero no es así. Nuestra realidad es que nos traen al pequeño a terapia comúnmente porque la escuela detecta algo. Pocas veces, sí hay algunas, pues, pero comúnmente es porque alguien notó algo por ahí, ¿no? Fuera de lugar, una conducta, lo que sea. Entonces, a partir de que llegan a terapia, sí o sí tienen que participar los padres. En la terapia infantil, uno de los acuerdos que se les da en el encuadre es como los acuerdos que se llegan en las primeras sesiones, es que papá y mamá tienen que participar. Muchas veces papá no participa por X y Y razón, pero con que una de las dos partes participe, ya es importante para nosotros para poder mejorar la situación del pequeño. Pero es muy frustrante la terapia infantil porque cuando tú le das herramientas al pequeño,
para Pues en X casa o Y se las situación. destruyen con la situación Efectivamente. del entorno al que regresa, ¿no? Tú como psicóloga duraste un mes armando ese pequeño en autoestima, por ejemplo, ¿no? En seguridad y autoestima. Y en un mes que tú te esforzaste 4 sesiones. En una tarde te lo vuelven a destrozar. Híjole, sí, con una situación, eso se viene abajo. Entonces eso es bien, bien complejo, es muy complejo para nosotros, pero pues con mucho gusto creo que hacemos ese trabajo con los quienes nos llegue a consulta, el darle herramientas lo más que podamos, porque la vida pues es compleja. Pero si los padres fueran primero, definitivamente otra sería la historia, inclusive desde lo individual, tú tu proceso, papá su proceso, Claro. y luego como pareja, y si se pudiera como papás, familia, ¿verdad? y si se pudiera como familia, porque muchas personas temen ir a terapia porque es el temor a, van a pensar que estoy loco, todavía se cree, que todavía, a estas créeme, alturas a hay- estas hay alturas personas todavía que- se cree. Hay personas que llegan al consultorio como escabulléndose, que nadie vea que entró a un consultorio psicológico. Sí, todavía nos pasa. Ujú. Ya no tanto, pero todavía nos pasa. Entonces, entender que ir a terapia es sanar lo que traemos en nuestra historia, porque todos, no existe alguien sin una historia, y en esa historia traemos muchas heridas, traemos muchas situaciones complejas. Entonces, ir a terapia es eso, sanar lo que yo traigo para brindarle la mejor versión de mí con quien me vincule. Ya te decía hace ratito, sean mis hijos, sea mi pareja, sean mis amigos, sea mi jefe, no importa con quién, no podemos evitar los vínculos, somos seres sociales por naturaleza, tenemos vínculos todo el tiempo. Entonces mi manera de relacionarme con el mundo parte de la manera en la que me relaciono conmigo mismo. Entonces, si hay muchas cosas que no he sanado, evidentemente mis vínculos van a ser dañinos. Entonces, regresando a lo infantil, pues sí hay casos aislados, ¿no? Donde sí hay que trabajar meramente con el niño, cuando hay un trastorno, cuando hay un síndrome, cuando hay una psicopatología muy específica, sí hay que trabajar con el niño. Pero cuando son temas emocionales, pues definitivamente sí viene de parte de la dinámica familiar. Moni, yo quisiera que utilizáramos unos minutitos antes de despedirnos, Sí. y al auditorio que nos está siguiendo, que nos está viendo, les pudieras mandar un mensaje a las familias, a las esposas, a los esposos, a la pareja hombre, a la pareja mujer, Sí. a los jóvenes, en fin, a todos. El mensaje que tú quisieras decirles desde tu corazón, viendo pues los tiempos complicados y retadores que estamos viviendo como sociedad, Sí. y que pudieras darles un aliciente y una esperanza con tu mensaje. Ok. Ahí está la cámara para ti. Ok, a ver, vamos a ver qué me nace. Pues yo creo que me nace decirles que vayan a terapia. Lo podría resumir en eso, que vayan a terapia, que se permitan ser escuchados, porque de pronto nos da como cierta vergüenza o cierta angustia el saber que alguien más va a conocer mi historia, pero es un espacio de mucho crecimiento personal, sobre todo de lo que decíamos cuando arrancamos esta tarde, esta charla, de autoconocimiento. Creo que es lo más importante de ir a terapia, toda la capacidad que nos da ese espacio de 1 hora por semana para conocerme, para saber identificar que esta forma en la que actúo viene de esto, esta forma en la que pienso viene de esto otro. Es decir, creo que la principal herramienta para cualquier paciente que llega a terapia psicológica es el autoconocimiento, y a partir de ahí ya muchas cosas más, como mi capacidad de vincularme desde otra perspectiva, la capacidad de un sentido de vida, ¿no? Desde el humanismo, por ejemplo, encontrar un sentido de vida para saber hacia dónde voy, qué quiero, qué anhelo, a lo mejor desde un enfoque más cognitivo-conductual, que es el que yo utilizo, la conciencia de mis pensamientos, por qué pienso de esta manera, por qué sobrepienso, por qué esta creencia me ha perseguido toda la vida y siempre he creído que soy así, y poder transformarlo a otra perspectiva. Desde la parte conductual, pues modificar cómo actúo, cómo me relaciono con el mundo, a lo mejor desde un enfoque más gestalt, es entender el porqué de las cosas, el porqué detrás de esto que yo soy y que yo hago, qué hay detrás de todo eso. Es decir, sin importar el enfoque psicológico al que ustedes acudan, creo que la principal herramienta que te da la terapia psicológica es sanar, es sanar definitivamente, y es el autoconocimiento. Creo que son las dos más grandes herramientas que te da la terapia psicológica, y pues invitarlos a que vayan desde el rol que ustedes estén ejerciendo, si soy mamá, si soy papá, si soy pareja,
si soy adolescente, si soy joven y si un día quiero formar una familia, que es nuestro tema pues base, ¿no? El impacto que tiene la dinámica de mamá y papá sobre los hijos. Yo creo que es importante que se permitan sanar todo eso que traen cargando para que cuando yo genere un espacio nuevo, una dinámica familiar nueva, lo haga desde algo más consciente y mucho más pleno. Pues Moni, muchas gracias. Quiero agradecerte el espacio, que hayas hecho el esfuerzo para estar con nosotros en este programa. Espero que no sea la primera ni la última. Claro. Que podamos platicar de otros temas que nos ayuden como sociedad. Sí. Te agradezco mucho. Muchas gracias, y le agradezco a usted el privilegio que tengo. Y sé que ha sido un tema que ha disfrutado. Búsquela. Es más, vamos dándole tus datos donde te pueden localizar para terapia. Okay. Sí, dales por ahí tus datos antes de despedirnos. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues tengo una clínica psicológica, está aquí en el centro, aquí en La Piedad, Michoacán. Y pues por ahí a lo mejor, no sé si te contactan, les puedas pasar mi número. Sí, puedes decir si tienes redes sociales como clínica o como persona. No, más bien en lo personal, sí, si gustan en mi número personal, ahí yo les agendo, estamos por ahí 7 psicólogos y cada uno con un perfil distinto para atender necesidades distintas y de verdad, pues sí, vayan a terapia. Es un espacio muy, muy nutricio en donde crecerán bastante como personas y pues con mucho gusto por ahí los esperamos. Mi clínica se llama Metamorfosis y estamos en Nicolás Bravo, 145. Cerquita ahí. Aquí de la Colonia Centro. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Y muchas gracias a usted. Esta ha sido la voz de la psicóloga Moni Martínez en este programa. Y gracias por permitirme entrar a sus hogares, por permitirme entrar a sus dispositivos. Gracias por quedarse con nosotros. Yo soy Javier Camarena. Hasta la próxima. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.